Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Partido Acción Nacional vive un nuevo momento político con la reelección de Gustavo Madero como presidente nacional. Es ahora o nunca, dicen. El panismo debe definirse como un contrapeso al PRI y al PRD, dar la pelea en el Congreso de la Unión si quiere recuperar el terreno perdido con miras a la elección intermedia de 2015. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Gustavo Madero, presidente nacional del PAN. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Mauricio González Macarios, que tiene muy buenas noches. Buenas Gustavo, una elección pues bastante difícil dentro de Acción Nacional, con descalificaciones, con acusaciones y eventualmente un triunfo que obliga a Acción Nacional a redefinir una estrategia. Dice que después del triunfo pues te quedaste con el Comité Ejecutivo Nacional, tú ganaste y los demás pues tienen que alinearse. ¿Cómo la ves? Yo te diría que el PAN salió airoso de esta prueba, que es una prueba difícil, tener un proceso interno democrático con el voto universal y directo de toda la militancia. Y lo pudimos hacer, Ezra, fíjate nomás, 75% de participación, un éxito. Con padrón nuevo además. Con padrón depurado. 1,500 casillas, solamente una no se instaló, otro éxito. 3 incidentes menores. 3 horas después de que terminó la última casilla, se estaban dando a conocer los resultados y ahí mismo se reconoce por parte de los contendientes. Esto hay que valorarlo, hay que decirlo, esto fue un éxito. Este fue un ejercicio que pudo realizar el Partido Acción Nacional, no lo han podido hacer los otros partidos, hay que decirlo, sin que salga turbio, sin que no se reconozca el resultado. Yo me acuerdo del PRD, hasta el IFE o el tribunal fue el que tuvo que decir quién al final del día iba a ser el presidente del PRD. No, en el PAN no, el PAN salió bien de este proceso. Y yo también te quiero recordar que tuvimos un proceso similar para elegir a nuestra candidata a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, y salió excelente. O sea, el PAN sí tiene una cultura democrática interna y se respeta el resultado y se aplican las reglas. Y esto marca un antes y un después. Pero yo quisiera enmarcar esto, Ezra, en un momento nuevo del partido, en una etapa nueva. Yo hablo de nuevas coordenadas. Y estas nuevas coordenadas son para entender el partido de aquí hacia adelante, que es muy diferente al que vivimos en el pasado. Las nuevas coordenadas es que es un partido más democrático, no solamente esta elección, sino ya todas las elecciones de dirigencia nacional va a ser estatal y municipal, va a ser de esta manera. Entonces, menos cupular, más democrático, menos centralizado y más federalizado. Hoy los estados adquieren mayor preeminencia, ¿sí? Va a haber también, yo le llamé el fin de las vacas sagradas, es una época. ¿Quiénes son las vacas sagradas? Pues cualquiera a la que le quieras poner. Ya no existen, esos no son referentes. Hay un cambio en donde hoy, con la nueva diseño del Partido Acción Nacional, se reconoce más el liderazgos reales que los de sangre azul o los de mucha nomenclatura que tuvieran. O sea, ¿te refieres como, por ejemplo, al caso de la presencia del expresidente Calderón ahí? No, como ni una siquiera, figura, ¿no? ni siquiera. ¿No? O sea, lo que te quiero decir es, hay gente que se orienta mucho por lo que declara algún panista de abolengo. Como Diego Fernández de Ceballos. Como el que tú quieras pensar. No, pues dime como un el que nombre, tú quieras pues, si no, pensar. no sé. Algún panista de abolengo. Sacas una declaración y te salen 8 columnas. Ahora dime qué impacto tiene en la vida del partido. Dímelo. O sea, y vas a ver que su peso es mediático, pero su traducción en la vida cotidiana ya está muy... A ver, Gustavo, Sí. me queda muy claro, cuando Vicente Fox trató de lanzar a Santiago Krill como candidato, la perdió dentro del PAN. Cuando Felipe Calderón trató de lanzar a Ernesto Cordero, la perdió dentro del PAN. El PAN tiene una propia dinámica más allá del poder de los presidentes. Correcto. Y en este momento, pues cuando el expresidente quiso lanzar a Cordero, le ganaste. Esto te habla de cierto, un partido de Acción Nacional que tiene una dinámica muy propia, ajena a este tipo de mandatos, pero lo que sí me sería importante plantear es cómo le hace Acción Nacional para recuperarse de lo que fue la derrota anterior, haber pasado por el Pacto por México, que sin duda es un gran acierto, pero que lo saca del juego de la oposición. Hablemos de la derrota anterior. Hay que ponerla en perspectiva, Ezra.
El PAN venía perdiendo desde hace 12 años. No es la derrota anterior. Con Fox ganamos en el 2000 con el 44%. En el 2006 con el Felipe Calderón con el 36% y en el 2012 con el 25%. 44, 36, 25. Fíjate esa tendencia. No analices la derrota anterior, analiza los últimos 12 años. Te voy a dar los últimos 6 años. Cuando éramos gobierno, perdimos 27 de las 32 gubernaturas, Ezra. Conservamos 2, Guanajuato y Baja California, y ganamos 3 nuevas. Oye, esto me preocupa. Había un problema más grande, hay que reconocerlo, amplía tu scope, tu alcance de análisis, porque todo el mundo dice, el PAN en tercer lugar en el 2012, espérame, ni es cierto eso, porque no somos tercer lugar. Josefina, la candidatura a la presidencia quedamos en tercer lugar, somos el segundo lugar, aún en esa elección, con el número de senadores, de gobernadores, de diputados federales, diputados locales, regidores, somos segunda fuerza electoral a nivel nacional. Tú quieres decir que es tercera fuerza, es lo que hacen muchos medios es exacerbar una nota y hacerla grandota. No es cierto, no somos tercera fuerza electoral. Quedamos en una elección a la presidencia en tercer lugar. Pero tú cuenta el número de senadores, el número de diputados, de gobernadores, diputados locales y regidores y alcaldes. Somos la segunda fuerza. Y no solo eso, sino que un año después fuimos el único partido que creció y crecimos fuerte, 35% más de población gobernada a un año de esa gran derrota electoral. Estamos haciendo cambios, estamos haciendo ajustes que están funcionando bien. El mismo Pacto por México que tú mencionas, dijeron, oye, Peña Nieto se va a colgar todas las medallas, va a salir en el Times diciendo que está salvando a México y van a borrar al PAN del mapa. Pues no. Hoy la imagen del presidente está en el peor momento desde que se mide la imagen de un presidente y el PAN está ganando elecciones. No se cumplieron las expectativas de quienes creían que ir al pacto era una buena decisión en el tema de los contenidos, pero mala estrategia electoral. Pues resultó que hasta electoralmente nos redituó. Don Gustavo, esto de las etapas creo que tiene cierta lógica. Hay una etapa muy clara cuando ocurre la invasión de los bárbaros del norte a Acción Nacional allá a mediados de los 80 y de ahí hasta el triunfo de Vicente Fox. Es una forma de hacer las cosas. De ese triunfo de Vicente Fox hasta efectivamente la elección presidencial pasada es una etapa diferente. Es correcto. Y ahora están en otra dinámica distinta. En esta dinámica, en 2015, pues se va a ver si están efectivamente avanzando o no, porque las elecciones, cuando no ocurren en los años que hay elección federal, son un poco diferentes, pero vamos en 2015. Creo que hay posibilidades de Acción Nacional para competir en algunas gubernaturas, por ejemplo, donde creo que tienen presencia importante, en particular, yo diría de la Ciudad de México hacia el norte del país, que es en donde la posición de Acción Nacional en la reforma fiscal la están cosechando. ¿Cómo perciben que se va a dar esta elección? Más o menos en qué entidades perciben capacidad, ¿cómo la ven? Muy bien, Macario. Yo creo que así como en el 2013, el PAN en el 2015 va a seguir en su etapa expansiva de cuarto creciente. Si tú revisas, va a haber 9 gubernaturas en disputa. El PAN ostenta 2. Nosotros creemos que las vamos a refrendar, Sonora y Baja Sur. Creemos que las vamos a refrendar. Pero además hay 7 adicionales. Estas 7, el PAN ha gobernado 3 en el pasado y tenemos altas posibilidades de ganar Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí. Estamos muy competitivos. En todo esto que te estoy diciendo, el PRD no aparece, es PAN, sin alianzas. No, sin alianzas. Ahorita platicamos de las alianzas. Lo que te digo es que el tiro es PAN-PRI. El tiro es PAN-PRI. Okay. Sigo otro nivel, o sea, 2 que gobernamos, refrendamos. 3 que hemos gobernado, somos competitivos. Y 3 que nunca hemos gobernado, pero hemos estado a menos de 5 puntos porcentuales en las últimas 2 elecciones, que es Colima, Campeche y Michoacán. Y Guerrero, es así, se sale, ahí estamos out. Pero vamos a hacer todo para seguir creciendo. Ahí irían en alianza a lo mejor. Bueno, a ver, vamos a ver el tema de las alianzas. Yo soy aliancista,
¿Por qué? Porque yo creo que en lo local el PRI sigue siendo hegemónico. Se equivocó Vicente Fox cuando dice que el PRI ya podía regresar a Los Pinos y porque ya éramos una democracia. No es cierto. Estás leyendo la película de la capa federal. Vete a los estados. Los estados seguimos teniendo condiciones, Caciquiles. pues sí, caciquiles. Y te voy a decir, durante los gobiernos del PAN incluso se exacerbaron, se hicieron más grandes estos caciques, que tienen más lana, menos rendición de cuentas. Lo hicimos más los poderosos. gobernadores panistas se entrizaron. Todos. Los gobernadores hoy son más autócratas, tienen menos contrapesos. Y eso es, por eso la reforma política la pusimos electoral como una condición dentro del Pacto por México, porque dijimos, hay que abrir ahí. Ahí está atorada la transición democrática de México en los congresos. Ahorita vengo de Nayarit y está del Cocol. Sí. Están en condiciones muy del siglo pasado para hacer campaña, te siguen destruyendo la publicidad, te siguen intimidando, amenazando, cooptando, condicionando, está de la fregada. Eso es lo que tenemos que cambiar en México para que florezca la democracia en todos los niveles. Por eso la estrategia del PAN fue decir, el IFE, que está funcionando a nivel federal más o menos bien, pues que sea el que eleve el estándar de las elecciones locales. Fue doloroso, tortuoso, pero creemos que debe funcionar. Y para esto pues hay que aprobar las leyes secundarias en las armonizaciones en los congresos locales antes del 30 de junio para que funcione, ¿no? Pero esa es la estrategia. En lo local, poder tener gobiernos y congresos con mayor pesos y contrapesos, del partido que sea, ¿eh? Aquí estoy hablando como ciudadano que quiere la democracia, porque estas prácticas no están distorsionando la vida política del país y por eso hay 9 estados todavía hoy que no conocen un gobierno distinto al PRI en 85 años y lo decimos tan tranquilos como si fuera, no, pues sí, son del PRI. Oye, espérame, ¿por qué no nos indignamos? ¿Por qué no nos paramos y decimos, espérate, ¿cómo chingados? Si estamos hablando del Estado de México, 85 años gobernados por un mismo grupo político, Hidalgo, Veracruz, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Colima, Campeche, Quintana Roo, son estados que dices, espérame, ¿cómo podemos decir? No, es que el PAN se desgastó en el poder 12 años, está bien, pero que siga gobernando el PRI 85, el Estado de México, no hay tos, así es esto. No, señor, así no debe ser, debe haber pesos y contrapesos de cualquier partido político en todos los estados, porque si no, no funciona. El problema principal de México es su sistema político y esto hay que resolverlo, hay que cambiarlo, hay que generar ciudadanía, instituciones y pesos y contrapesos. Oye, Gustavo, brevemente, hablas de pesos y contrapesos. Tú ganaste la elección interna por 57%, Ernesto Cordero tuvo 43%, una diferencia pues, ya que no bastante holgada. Yo tengo la impresión que Ernesto Cordero probablemente hubiera disputado los resultados si la diferencia hubiera sido más corta, pero eso es especulación. Lo que te quiero preguntar en concreto es, yo entiendo que va a haber una nueva instancia o algunas nuevas instancias hacia adentro del PAN, por ejemplo, esta comisión permanente que es ejecutiva, y ahí da la impresión de que pues tu grupo se quedó, vamos a decir, con todo el pastel. ¿No corre en el riesgo de fractura, como por ejemplo en el PRD? Sí, claro, siempre se corre el riesgo de fractura, siempre. Ese es un riesgo siempre, permanente. A ver, hay que entender que el nuevo diseño del PAN, son nuevos estatutos, le da más gobernabilidad al presidente ganador. O sea, ahora eliges planillas. Cuando se puso en consideración, todo el mundo dice era Madero Cordero, no, era Gustavo Madero con Ricardo Anaya de secretario y con 7 funcionarios y ese es el comité ejecutivo, elegías a toda la planilla completita, eso es nuevo, ¿eh? Entonces, el CEN ya quedó integrado cuando votaron por el equipo completo, la planilla. Después hay una nueva instancia o le dimos más funciones a una comisión permanente del Consejo. Y esta tiene la prerrogativa, el presidente que ganó, de proponer gente, que son 23, creo, 27 de los 40, tú los propones. Y
El resto los elige el Consejo, los proponen y ahí mismo se votan. Los que obtienen mayores votos, pues quedan incluidos en la comisión permanente. Este fue el ejercicio que ya realizamos y que fue un poco ahí, salió en las notas, que solamente quedaron 2 de 40, ¿verdad? En este ejercicio de proponer y de votar, solamente se incluyeron estos nombres que la prensa relató. Yo te diría que el compromiso de la unidad que yo estoy haciendo es en las candidaturas, en la sustancia, en la deliberación. Tú vas a ver la reforma de telecomunicaciones, la energética, el PAN va a salir unido. Eso es lo importante. Vamos a deliberar, vamos a incluir, vamos a consensar y el PAN, los senadores y los diputados vamos a salir con una sola posición. Y en las candidaturas del 2015, yo no voy a apoyar a los que me apoyaron a mí o a vetar los que apoyaron a Ernesto, ¿no? Vamos a ver en todos los casos quiénes son los que tienen más posibilidades de representar al partido, de ganar y tener un buen gobierno. Y esos hayan apoyado a quien hayan y haya sido como haya sido, van a ser nuestros candidatos. Ese es más en la práctica la unidad que el de poner unas posiciones nada más de membrete para que parezca la unidad. Yo le estoy apostando a esto y lo estoy haciendo y actuando en la práctica. Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. Bueno, pues hoy inició el Mundial de Fútbol en Brasil en medio de un fuerte descontento social en ese país por el gasto ejercido precisamente en la organización de la Copa del Mundo. Los brasileños exigen más gasto en salud y educación. La competencia deportiva y las manifestaciones se enmarcan en tiempos electorales, donde Dilma Rousseff, la presidenta, busca reelegirse en las elecciones de octubre próximo. Aquí viene, creo que la gran discusión con respecto a si países que tienen problemas serios en términos de distribución de ingreso, no hablo solamente de países pobres, sino países desiguales, pueden organizar este tipo de eventos que les ponen todos los reflectores y que, por supuesto, los distintos grupos políticos y sociales aprovechan porque saben el peso que eso tiene y empiezan a generar este tipo de descontento. Incluso cuando fueron las Olimpiadas en Inglaterra, que no es un país que tiene ese tipo de problemática, pero hubo presión de los taxistas porque no los incluían en lo que eran las zonas de recorrido, etcétera, pero hasta ahí llegó. Aquí el problema es si una justa deportiva o un evento como el Mundial es contradictorio, es excluyente con un problema serio de desigualdad social, independientemente de los errores con los que se haya actuado o los excesos o abusos en la organización del propio Mundial en términos de lo económico. Sí, primera cosa interesante es que de todos los países que no están desarrollados y organizan un evento como Mundial o las Olimpiadas, el único caso que acabó desarrollándose fue Japón. Los otros países medio desarrollados que han organizado, como precisamente el Mundial Corea-Japón de fútbol, ya ocurrió cuando Corea ya era un país más o menos rico. Pero la primera vez que Tokio organiza Olimpiadas era todavía un país en crecimiento. Y es el único caso. Todos los demás que estamos ahí más o menos y organizamos estas cosas, se nos viene abajo todo. Porque es muy extraño, una Mundial o una Olimpiada parece que cuesta mucho dinero cuando lo compara uno con el dinero que uno tiene. Pero si lo compara uno con el tamaño de una economía, en realidad no es tanto. Es decir, si Brasil ahorita hace o no hace el Mundial de Fútbol, eso no hace mucha diferencia en términos de sus presupuestos para educación y salud. Cuando alguien dice, mejor no hagas el Mundial y gástalo en educación, no tiene idea de qué está hablando. Es decir, estamos hablando de dos escalas de magnitud totalmente distintas. El problema con estos eventos es que son eventos muy grandotes, muy espectaculares, la gente se enoja por eso, parece un gran despilfarro, pero además se convierten en un foro de exposición que todo mundo quiere aprovechar. 68, mencionaba Mauricio hace un momento, fue probablemente una cosa de ese tipo. No que lo estuvieran pensando los estudiantes en esos términos, pero sí fue lo que el gobierno pensó. Los estudiantes van a aprovechar las Olimpiadas para mandar una señal a todo el mundo, mejor de una vez me los tundo y se acaba esto. De entonces para acá eso ha sido más difícil, es el caso de lo que ocurre ahorita en Brasil, no puedes borrar las protestas fácilmente y todos los grupos que quieren foro, pues lo aprovechan en este momento. Ahí tienes el caso de Argentina en el 78, en medio de una dictadura militar, otra vez ese tipo de organizaciones, además del tema del dinero que
pues si bien es cierto que en términos de un país no suena, en términos de empresas y en términos de la propia Federación de Fútbol, ahí está ahora el pleito. Primero, el caso de Rusia, si va a tener capacidad o no para organizar el próximo Mundial, o el caso de Qatar, en donde, pues, francamente pusieron los billetes sobre la mesa, hay quien los agarró, y a partir de esto tratas de organizar un Mundial en un país que en esas épocas tiene 40 grados de temperatura, o 50, y a ver cómo le haces para poder generar todo eso. Con sombrillas. Bueno, No, ahí con está, estadios de aire Mauricio. acondicionado, pero no, si le ponen la lana, pues se pueden hacer cerrados. Pero mira, regresando al caso de Brasil, efectivamente, yo creo que pues en las Olimpiadas, en los mundiales, te vuelves un escaparate para el mundo, como dice Macario. Y bueno, pues entonces cuando ¿no? la gente sabe que, o los grupos, ciertos grupos sociales y o políticos saben que van a llamar la atención, pues se aprovechan estas cosas. A mí me parece que el problema con Brasil, hablando un poco desde la visión de los brasileños, es un problema de expectativas. O sea, Brasil cuando consiguió la sede del Mundial y la sede de las Olimpiadas, que son dentro de 2 años, a ver cómo le va, Brasil estaba de moda, era el país de América Latina que iba hacia arriba, era una de las economías mundiales que tenía crecimientos económicos de 6-7% al año, ya quisiéramos aquí tener algo así. Y pues desde hace, eso con la época, en la época del expresidente Lula, y desde hace algunos años a la fecha, Brasil ha venido en declive. Se desaceleró la economía de Brasil, ¿por qué? Entre otras cosas, porque a Brasil le pasa con China lo que a nosotros nos pasa con los Estados Unidos. Cuando China se desacelera, Brasil, un país enormemente rico en recursos naturales, pues le dificulta la vida, las exportaciones y demás. Entonces, en ese sentido, cuando tú generas expectativas de mejoría económica y de repente el país viene en declive y ven que el gobierno está gastando dinero que se podría utilizar para otras cosas en estadios, en vías de comunicación y demás, pues la gente se enoja y yo creo que eso es lo que está pasando. Ahora, esto tiene que ver también con el elemento político. Claro, en octubre tienen elecciones, o sea, sería absurdo que una oposición que está esperando que en un periodo de 4 o 5 meses haya comicios, pues no va a aprovechar este tipo de situaciones donde Brasil ha venido creciendo ya a tasas, ahora sí que ajustándose al 1 o 2%, y a partir de esto tratar de pues echar fuera al Partido del Trabajo y a Dilma Rousseff. Esto junto con pues, la queja, al mismo tiempo que el presidente de México estaba en España, Lula andaba por Portugal y pues se dio ahí un diálogo, digamos, o 2 monólogos si quieren, en donde por un lado México dice nosotros somos la economía que con las reformas vamos a crecer, y Lula pues diciendo, no sé para qué público, diciendo México está peor que nosotros absolutamente en todo, ¿no? Sí, yo creo que Lula está enojado, y tiene razón para ello, pues él fue el que trajo el Mundial, trajo las Olimpiadas, le iba muy bien y no se dio cuenta de lo que Mauricio acaba de explicar, dependían de China, China deja de crecer, ellos se hunden y ahorita les va mal. Y esta década completa les va a ir mal comparado con México. Eso está más o menos claro para todo el mundo y es lo que todo el mundo dice, y entonces pues Lula está enojado. Está enojado porque su candidata, la sucesora Dilma Rousseff, pues va a entrar en dificultades, probablemente se reelija, pero no tan fácil como lo estaban viendo antes. Y entonces dijo esto, yo junté numeritos para ver en qué tiene razón, porque Brasil es un país muy grande, 4 veces el tamaño de México, el doble de población, muchísimos más recursos naturales que nosotros, pero fuera de eso ya no está tan bien. O sea, sí creció durante la década pasada, pero eso ha ocurrido ya desde hace tiempo. Una década crecen ellos y otra nosotros, y ahí nos la vamos llevando. Crecieron más que nosotros y por eso están todavía trayendo más inversión extranjera que nosotros. Tienen algunas ventajas en alguna infraestructura, por ejemplo, en electricidad, en telefonía celular, sí están mejor que México. Eso se lo debemos a una que otro monopolio en este país, pero el caso es que así es. Y fuera de eso, en todo lo demás están muy por debajo de México, en educación, en esperanza de vida, en desigualdad, es un país más desigual que México, aunque parezca difícil. En crecimiento durante los primeros años de esta década vamos arriba, en ingreso por habitante, es decir, en riqueza, estamos arriba de ellos. Entonces, en general, digo, somos los 2 países grandes de América Latina, los 2 somos malitos, pero ellos son un poco peor que nosotros. Así han sido siempre, salvo la última década, por eso estaban tan emocionados, pero esta década pues van a estar abajo, ni modo. Nos pueden seguir ganando en el fútbol, eso sí es probable, ¿no?
Ahora, el hecho es que Brasil en este momento se juega muchas cosas dentro del Mundial. Por supuesto, el hecho de que internamente pues toda su problemática salga y esta imagen positiva que se vendió durante tantos años de que se hacían las cosas bien, pues no se sostenga, ese sería uno de los problemas. Y el otro es un eventual resultado en términos del propio fútbol como tal. Hay que recordar que, si bien es cierto que incluso en México, cuando había elecciones, se decía que si la selección mexicana ganaba tal o cual partido tenía más fuerza o no, yo creo que se exagera en el caso mexicano. En Brasil el tema fútbol es prácticamente pues, una religión más. Es un elemento de identificación importantísimo en términos de lo que representa la posibilidad de ser mejor o menor país. Es cierto, es un juego, no estamos hablando ni de cambiar niveles económicos, ni crecimientos, ni nada. Sin embargo, ante una elección muy próxima, un resultado de mundial en Brasil, donde Brasil no sea campeón, podría generar expectativas negativas con respecto al Sí, propio eso sin proceso, duda, aunque ¿no? Brasil es uno de los favoritos para ganar, pero fíjate qué ironía, tienes toda la razón, en Brasil el fútbol es como una religión y se publicó a partir del Mundial una encuesta del Pew Research Center, que es un centro que está en Estados Unidos muy serio que se dedica a hacer encuestas, y arrojó el siguiente resultado, a mí me sorprendió, 34% de los brasileños consideran que el Mundial será positivo, lo que quiere decir que el resto considera o que es intrascendente O que o es que negativo. no va a ser positivo para el país. ¿Qué te dice eso? Que ni siquiera en el tema que les apasiona, que es el fútbol, ven ellos que el país como tal pueda sacar una ventaja. Entonces, a mí me parece que efectivamente lo que está ocurriendo es un caldo de cultivo en donde se está jugando la reelección la señora presidente. Qué ironía también, que son los empleados de servicios públicos los que están armando el desorden, los empleados de los aeropuertos, los del metro, o sea, los propios gremios sindicales, que es de donde proviene, ¿no? Lula y Dilma Rousseff, pues son, ¿no? Yo creo que las luchas internas de los grupos políticos, ¿no? Yo no sé nada de política de Brasil, pero me parece que eso es evidente. Y es también un problema de estructura. Los únicos sindicatos que sobreviven en el mundo en general como forma activa de organización son los de los gobiernos, porque los sindicatos de la iniciativa privada desde hace mucho tiempo tomaron una dinámica diferente debido a la contracción en generación de empleos. En los estados, los sindicatos de los estados siguen siendo muy sólidos. En Estados Unidos los sindicatos de maestros son durísimos y lo mismo ocurre aquí en México sin duda y está pasando allá. Y la verdad es que ellos no tienen mucho respeto por quién es el presidente o quién es el jefe. Ellos se dedican a extraerle recursos al Estado lo más que se pueda, para eso están organizados y eso es lo que van a tratar de hacer ahorita. Si a eso le sumamos la situación esta de que llevan 3 o 4 años sin crecer, pues la gente sí está enojada y eso es lo que pues, puede cambiar el ánimo si Brasil no le va bien, porque ellos sí, nosotros si perdemos en el primer juego no pasa nada, ellos si no son campeones, se la va a poner fea. Ahí está parte del problema. Y bueno, algo en un momento platicamos de eso, de las implicaciones de no crecer tanto tiempo en términos también del propio desarrollo social. Vámonos a una pausa y de regreso, bueno, pues economía mexicana no crece a pesar de todo. Esto es Dinero y Poder. El Banco de México recortó la tasa de interés de referencia medio punto porcentual a 3% ante el débil desempeño de la economía en el primer trimestre del año. Explicó que se debió al bajo ritmo de crecimiento del último trimestre de 2013 y por supuesto durante los primeros 3 meses de 2014. Bueno, la verdad es que sí fue totalmente sorpresivo, por un lado, y por otro, a mucha gente la asustó. La asustó porque si Banco de México bajaba la tasa de interés a ese nivel, esto implicaba que los niveles de crecimiento para el resto del año pues, serían todavía menores. Difícil que una tasa de interés en México impacte o la baja en la tasa de interés impacte a la economía en general. Me parece que a partir de ello lo que tuvimos fue una reacción también incluso de los propios mercados diciendo es que estamos caminando ya no solo del 3.9 al 2.7, sino al 2 o al 1, o a ver qué es lo que sucede. Yo creo que la señal de Banxico, yo no sé si tiene que ver con una lógica económica o fue un aviso político
del propio Banco de México diciendo, no sé qué van a hacer, señores del gobierno, pero el dinero que ustedes están gastando no está generando crecimiento económico. Hoy aparece apenas un dato bueno ahí de consumo, ¿sí? Pero habrá que ver si esto se puede sostener. Bueno, ayer el dato también de actividad industrial no También fue no nada estaba malo. malo. Yo creo que ya se muestra que... Para el segundo semestre será esto. Sí, este trimestre no va a ser tan malo como el anterior y el segundo semestre estaremos creciendo ya a un ritmo decente y en promedio pues vamos a llegar al 2,5 o Sí, una nos cosa va así, bien. ¿no? ¿Qué hizo el Banco de México? No tengo la más remota idea de por qué hicieron esto. Efectivamente, no hay en México esta conexión entre tasa de interés y incremento de la demanda que sí hay en economías más grandes con mayor profundización financiera. O sea que perdón, nada más, para que la Voy gente un poco a entienda. eso voy. A ver, A vas. eso voy. Si Órale, bajas perdón. la tasa de interés en otras partes del mundo, La la gente gente invierte más y o gasta compra más más. a crédito. Eso. Acá en México bajas la tasa de interés y la gente no hace nada. Entonces no pasa nada. Pero sí ocurre un fenómeno que tiene que ver con el resto del mundo. Tú bajas tu tasa de interés y entonces los fondos que estaban Se van. invirtiendo en México, pues ya no es tan atractivo y pueden moverse a otro lado y eso te puede empezar a meter presión en el tipo de cambio y en otras cosas. Entonces es una medida extraña, ¿no? Para mí. Mauricio. Sí, fíjate que yo estuve hoy en la mañana en una reunión donde había yo creo que unos 20 economistas, nos reunimos periódicamente y no había visto yo desde hace mucho tiempo un consenso de opinión de, oye, ¿por qué hizo esto el Banco de México? Y bueno, yo coincido con ello porque déjame retomar el tema de las expectativas, Ezra. ¿Qué pasó el 2013? El 2013 empezó con una expectativa de crecimiento económico al 3,5%. Los analistas más, vamos a decir, los más pesimistas, como tu servidor, estimábamos un 2,5% de crecimiento del PIB y terminó siendo 1,1%. Y no solamente eso, sino que se fue revisando durante 3 ocasiones esa cifra a la baja en el transcurso del año, ¿no? Entonces, ya desde hace un tiempo, cuando la Secretaría de Hacienda se ve forzada a disminuir su estimación de crecimiento anual, ¿no?, al 2,7%, los empresarios que de por sí no están invirtiendo y no están invirtiendo porque están viendo que la economía está débil y está débil porque los consumidores no estamos consumiendo lo suficiente, pues de repente viene el Banco de México y la lógica es muy simple, la gente es muy simple en sus razonamientos, no hay que buscarle demasiados argumentos. La lógica del ciudadano común y corriente es, el Banco de México sabe más de temas económicos que yo, ciudadano común y corriente. Sí. Si el Banco de México bajó la tasa, es porque está viendo la cosa más fea de lo que en realidad es, y yo ya de por sí la estoy viendo que no está muy bonita. Entonces quiere decir que este año lo que va a suceder es lo mismo que el año pasado. Le van a bajar otras 2 o 3 veces en el transcurso del año la estimación de crecimiento del PIB. Y a mí me parece que ahí es donde los bancos centrales tienen que ser muy, vamos a decir, cuidadosos, porque no solamente pueden modificar al bajar la tasa de interés la inversión productiva, que en este país ya quedó claro que no es un efecto muy grande, sino que también pueden afectar las expectativas. Y a mí me parece que en este momento las expectativas económicas son una cuestión de mucho mayor consideración e importancia que la propia reacción que podría haber esto en la inversión productiva. Y finalmente, nada más un punto técnico, si tú quieres. El mandato del Banco de México es controlar la inflación, y es así, más o menos la tiene ya bajo control. No es que no es generar crecimiento económico. Y con esto entonces también confunde a todo mundo, porque dicen, es que el Banco de México bajó la tasa de interés porque está viendo que la economía está muy débil, y entonces todo el mundo dice, sí, pero es que ese no es un problema que al Banco de México le corresponda. Entonces abre una discusión de algo que realmente no tendría por qué estarse discutiendo, o sea, mete ruido innecesariamente, pues. Hay un argumento, nada más para poner todas las perspectivas, hay un argumento que podría defender al banco, y es que ellos están percibiendo que la inflación se está yendo demasiado abajo. Puede haber inflación. Exacto, la inflación que se llama subyacente, la que no incluye verduras y eso, que son muy complicadas, esa inflación ya está abajo de 2% mensual, y entonces eso es lo que le preocuparía y baja la tasa para que esto ese es el argumento, pues, que tendría alguna defensa. Todo lo demás, como acabamos de explicar, pues no tiene mucho sentido. Ahora, el ¿no? problema es que en Estados Unidos los datos, si bien en los últimos días medio se atoraron,
sigues teniendo datos de crecimiento económico bastante buenos, en donde probablemente la Reserva Federal seguirá quitando liquidez, o sea, seguirá pues quitando el dinero que está emitiendo, 45,000 millones, lo bajará a 35 y eventualmente se va a acabar. Y en una de esas, con crecimiento del empleo importante y todo lo que ya se ve dentro de la economía norteamericana, estarán subiendo tasas de interés. En el momento en que la Reserva Federal en Estados Unidos diga, pues me voy 0.25 o 0.50 arriba o le subo un poquito, esto implica para México y para muchos países pues un golpe importante, porque cuando las economías industrializadas empiezan a dar un rendimiento que aunque sea bajo es seguro por lo que implica ese país, los capitales se van. Y aquí Banco de México no va a tener otra que decirle, pues perdón, pero ¿se acuerdan del 50 que bajamos? Pues lo volvemos a subir y no sea que lo subamos hasta 1 en un mecanismo que puede dañar finalmente a muchos de estos fondos que pues agrupan ahorros de trabajadores y que en una de esas podrían perder y perder fuerte, ¿no? Bueno, no pierden, ¿eh? Te voy a decir, bueno, depende del momento. Espérame, déjame aclarar. Cuando las tasas de interés suben, el precio de los bonos financieros baja y entonces por eso se dice que hay una minusvalía. Esto afecta, por ejemplo, a las Afores primordialmente, que es donde los mexicanos tenemos depositados nuestros ahorritos para el y a los retiro. fondos de instrumentos sí, a los fondos de deuda. también, sí, pero exacto, pero bueno, es válido para ambos. Lo ilustro con el caso de las Afores. Entonces, porque es cuando la gente de repente ve su estado de cuenta y dice, órale, no, ahora tengo menos ahorro que lo que tenía hace 6 meses, ¿qué pasó? ¿Por qué invirtieron mal mi dinero? No es que hayan invertido mal su dinero, sino ese es un movimiento natural de los mercados financieros, porque cuando las tasas de interés bajan, entonces sucede lo contrario. Lo que tú ves de un estado de cuenta a otro es que tuviste una plusvalía. Ahora, en el caso del ahorro de largo plazo, no, a pesar de que existen estos efectos, no es tan importante, Esra. ¿Por qué? Porque realmente no vas a disponer de esos recursos. O sea, va a haber muchos momentos de aquí al resto del periodo que nos jubilemos en donde va a haber minusvalías y minusvalías, aunque algunos nos jubilaremos antes que otros. Eso seguro. ¿No? Eso sin duda. A los que sí les afecta vamos a llamarle a los inversionistas financieros profesionales a nivel mundial. Porque eso sí, esos cuando tienen una minusvalía se sale el dinero de sus fondos y se va a meter a donde hay mejores rendimientos. Y ahí es precisamente una de las razones por las que los bancos centrales tienen que ser muy cuidadosos en las alzas y bajas de tasas de interés. Y cuando las hacen de manera que son completamente de sorpresa, pues entonces meten ruido otra vez, insisto, al mercado. Ahora, a los mercados pero financieros. yo creo que esto está ligado con la expectativa propia del gobierno. Yo creo que el gobierno está teniendo que trabajar a contrarreloj, porque la expectativa de crecimiento económico estaba basada en las reformas estructurales. Se aprobaron las constitucionales, se estarán por aprobar las leyes secundarias, pero mientras esto pasa y la expectativa se vuelve negativa, porque se creció al 1.1%, porque se sigue creciendo a tasas bajas y no alcanzas de alguna manera a generar una idea positiva. Escuchamos hace un momento a Gustavo Madero cuando decía, es que ahora Peña Nieto ya tiene una visión o una percepción negativa de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el país no crece. Esta situación, en donde la oposición, por supuesto, lo va a aprovechar, de no crecimiento, te complica enormemente la realización de todo lo que sería proyecto político para las elecciones 2015, pero también una expectativa de que las cosas pueden cambiar. Ya llevamos mucho tiempo con una situación negativa de que aquí no se crece y no se crece y no se crece hasta que en algún momento esto se pueda romper y empezar a generar en la población la idea de que las cosas cambiaron. Sí, lo habíamos platicado aquí desde que estaban discutiendo las reformas, cuando estaba discutiendo el presupuesto. Creo que fue incluso Mauricio quien comentaba lo que está haciendo el gobierno con el déficit grandote para 2014, es tener el margen para que las reformas empiecen a dar resultados en 2015 o 2016 y durante 2014 impulsar la economía con el déficit presupuestal. No sé si fue Mauricio o no, pero creo que lo comentamos aquí. Gracias por el crédito, es correcto. Sí, ¿verdad? Sí, fue así. Entonces, esta era la idea, creo que lo están haciendo, están gastando más, la economía no está reaccionando mucho, y creo que tiene que ver con lo que también decía Mauricio hace un momento, las expectativas. Es decir, el problema más serio que tenemos ahorita en México, en mi opinión, la razón por la cual no crecemos es porque todo el mundo está enojado.
Es decir, realmente la reforma fiscal, yo insisto, hoy salieron los datos de consumo privado, no se nota el efecto de reforma fiscal directamente. Pero si tú te vas a septiembre, que fue cuando se anunció la reforma y se empezó a discutir, ahí es donde se cae. Esto a mí me da la idea de que el problema es que los mexicanos están enojados, los inversionistas mexicanos, además de enojados, están temerosos de que la inversión no funcione y entonces por eso se nos achica la economía. Y luego entonces, el Banco de México les manda una señal de la que cosa está muy mal. la cosa una está mal, ayudadita. pues, me Entonces, doy. frente a eso, pues no hay herramienta económica para resolver las cosas, ¿eh? No es más gasto público, menor tasa de interés, eso no sirve. Es cómo modificas las expectativas y por eso hay que tener fe, dentro de 12 horas el equipo mexicano va a derrotar a Camerún. Bueno, y eso seguramente va a mover los mercados, no sé a dónde. Pues no sé, Los pero mercados yo me voy a fútbol. emocionar. de Bueno, cualquier eso sí es manera. cierto. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos las opciones de la izquierda en este contexto, la sucesión dentro del PRD y algo más aquí en Dinero y Poder. En septiembre, el PRD elegirá en elección cerrada a su nuevo presidente y secretario general. El movimiento progresista de Marcelo Ebrard insiste en que la votación sea abierta y no a través de los consejeros nacionales, lo que pues prácticamente no funciona. O sea, ya aquí hay un acuerdo de Consejo Nacional bajo el cual pues se van a elegir en forma directa a los consejeros y estos a su vez van a elegir al presidente y al secretario general. Esto en medio de pues una disputa al interior de la izquierda por la representatividad del mismo. Asumieron directamente la lucha contra la reforma energética como quizá el único denominador común que hoy tiene la izquierda, digamos, moderada, si le quiere llamar así, socialdemócrata, le dicen algunos, todavía les falta un poco para llegar a eso, la que encabeza Jesús Zambrano, el propio Carlos Navarrete, un Marcelo Ebrard quizá más pragmático, tratando de buscar un espacio que hoy prácticamente se le reduce, yo creo que ya a cero, para poder ser parte del movimiento. Y por otro lado, la figura, por supuesto, de López Obrador con Morena, los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y por supuesto la gente de López Obrador que está dentro del PRD en Izquierda Democrática Nacional. Bueno, el denominador común es reforma energética. Una vez que el tema de reforma energética se agote, porque por más que hagan piruetas técnicas para que esto se posponga, eventualmente PAN y PRI van a aprobarlo. El problema es si la agenda de la izquierda seguirá siendo el tema de la consulta popular, por un lado, y por otra parte, ¿cómo le van a hacer estas izquierdas para diferenciarse entre sí? ¿Cómo frente a un electorado del próximo año tratar de decir que la izquierda verdadera es aquella que no negocia y que no tiene mecanismos de concesión en determinadas áreas, y cuál es la otra propuesta, la propuesta de aquellos que dicen nosotros sí podemos conseguir cosas dentro del aparato político? Yo creo que en ese juego está metida una izquierda que pues no alcanzó, y creo que ha sido su principal error, a lanzar un proyecto de reforma energética que pudiese ser alternativo y pudiese ser negociado dentro de lo que se estaba manejando. Se quedaron como una izquierda contestataria, decir no a la reforma constitucional, y en ese momento se salieron del terreno de la negociación. Sí, yo creo que no se puede entrar en una negociación cuando uno de entrada dice que no. No hay manera de que hubiese nada que negociar con los demás. Ellos se quedaron fuera y lo hicieron porque siguen pensando que el tema de el petróleo nacional o Pemex o etcétera, la expropiación petrolera, es lo que define al país. Y creo que esto muestra muy claramente en qué piensan. Siguen pensando en términos de la época cardenista, del inicio de los años 30, 40, y eso pues es absolutamente inútil para entender el siglo XXI. Entonces, a pesar de que hicieron esfuerzos en otras reformas, y de hecho ellos impulsan el Pacto por México y demás, creo que destruyeron toda esa ganancia política que tenían con esta actitud frente a la reforma energética, que no solo les impide mantener coherencia en sus posturas, sino que los metió en el mismo bote con todo el resto de la izquierda, como tú decías, y ahora la diferenciación se hace muy compleja. Pero además tienen un riesgotote, y es que durante el próximo año, si efectivamente las reformas empiezan a funcionar y empieza el crecimiento económico, pues su votación se va a reducir en la misma proporción, y esa votación la tienen que compartir entre 4 diferentes partidos con liderazgos surtidos, y eso creo que los puede poner en el camino a su desaparición inclusive,
por esta incapacidad de construir una idea razonable. Ahora, esto no significa que desaparezca la izquierda por completo, sino que se puede quedar restringida a una presencia testimonial, como ocurre en toda Europa. La izquierda dura pues tiene una votación de 5 o 10% cuando mucho, y tiene pues sus 3 o 4 diputados, y con eso ahí la van llevando, ¿no? Ahora, Mauricio, en este sentido, ayer todavía alcanzaba a oír, después de estos intentos por parte de la izquierda de postergar la discusión o de cancelarla, cuando ya empezaron a hablar de los argumentos, el temor, digamos, quizá una parte uno puede aceptar como válida a partir de esta negociación o esta discusión, de que las empresas transnacionales petroleras tienen una enorme capacidad de aprovecharse de los recursos, de no presentar informes, de lo que ha sucedido en muchos países, el caso Enron, etcétera, petroleras y por supuesto también generadores de electricidad. Yo creo que si ese hubiese sido el punto de cómo garantizar que estos nuevos tiburones con los que uno se va a tener que ver, pues se ajusten a condiciones que les permitan ganar, pero que no terminen aprovechándose, eso hubiese sido quizá una parte, o es una parte fundamental de la discusión, ¿no? Sí, Ezra, fíjate que yo creo que esa también es una idea muy antigua. Macario, que sabe un montón de historia, nos podría decir de qué época. Pero esta idea de que las empresas transnacionales o multinacionales, como les llaman ahora, tienen poder suficiente como para engañar a los gobiernos de los países, a las empresas de los países donde no deciden instalarse o deciden explotar los recursos naturales, a mí me parece que no corresponde a la realidad. Ojo, en todo negocio, obviamente el propósito de una empresa es maximizar sus utilidades y van a hacer todo lo que necesiten hacer para lograr ese propósito. Pero eso ocurre con las transnacionales, de energía, ocurre con las cementeras, ocurre con las telefónicas, ocurre con las televisoras. O sea, eso no es una prerrogativa de los extranjeros. Entonces yo creo que ya nos deberíamos de quitar en este país esta idea de que los extranjeros vienen a explotarnos. Probablemente la herencia de la conquista, ¿no? Realmente yo me remontaría hasta allá, pero bueno, para no entrar en esos detalles. Entonces, yo creo que aquí el PRD realmente, ¿cómo te diré? A mí me da la impresión de que se dejó llevar un poco por algo que yo le llamaría un falso apoyo popular. Si tú revisas las encuestas de opinión pública desde hace muchos años, no estoy hablando de las del mes pasado, cuando le preguntan a la gente si estaría de acuerdo con que se privatice el petróleo, más de la mitad de los mexicanos te dice que no. Pero pues que es una pregunta en abstracto. Cuando tú le explicas a la gente, oye, es que si permitieras la participación privada habría este beneficio y este otro, la gente cambia radicalmente su opinión. Y me parece que muchas de las personas que están en el PRD, no puedo calificar a todos, se quedaron en esa primera etapa. Y entonces a mí el riesgo que veo es efectivamente una fragmentación. Mira, hubo pues no quisiera decirle amenaza, voy a decirle advertencia, de René Bejarano hace un par de semanas. Él está tratando de empujar la candidatura del ingeniero Cárdenas para presidente del PRI por aclamación, del PRD, por aclamación, y él dijo ahí que si no se llega a dar eso, entonces lo que va a haber es una fuga o una salida de miembros paulatina pero numerosa. Yo creo que tienes razón. Yo creo que estamos minimizando la capacidad de Morena para reclutar e irse nutriendo. No me parece que la amenaza vaya a ser para las elecciones del 2015. Yo creo que la tirada de Morena es hacia el 2018 y creo que todo nos apunta a que Andrés Manuel López Obrador se va a ir fortaleciendo en esa perspectiva. Tienen que pasar la aduana 2015 con éxito para poder construir 2018. Pero a mí eso me queda muy claro. 3% de los votos al menos. Bueno, pero eso sí, sí lo van a lograr. Bueno, pero aquí el problema es, ¿cuál es la alternativa que tiene un partido como el PRD o el propio Carlos Navarrete en Nueva Izquierda? Esta posibilidad de encontrar una fórmula que le permita seguir siendo interlocutor con el gobierno y con la oposición. Si van a hacer lo mismo o si van a presentarse en el resto del sexenio como la oposición a la cual
pues cuando el gobierno quiere, porque la necesita, como el caso de la reforma hacendaria, la va a utilizar, ¿sí? Y en una de esas ya no la necesita como tal. Yo creo que para el PRD esta posibilidad de seguir, por un lado, demostrando que sus argumentos pueden ser incorporados a la realidad, pues en la medida en que jueguen a esta alternativa contestataria, los van a sacar de la jugada. Y esto implica, lo que decía Macario, un modelo de aislamiento que sería muy, muy grave para la izquierda. Y creo que lo ejemplifica precisamente lo que ustedes comentaban hace un momento acerca de esto de que las grandes empresas van a saquear a México. Este argumento, suponiendo que fuese cierto, no es un argumento para salirte de la negociación, sino para en la negociación decir quiero que vigilen esto, esto y aquello. Suponiendo que fuera cierto. No es cierto, y ya lo explicaba Mauricio. Cuando se construyó esta idea de que las transnacionales saquean, fundamentalmente el mejor ejemplo que hay es cuando Estados Unidos hace un golpe de Estado en Irán para quitar a Mossadegh y meter al Shah de Irán en el 53, y esto es desde entonces todo el mundo les echa la culpa. En los años 70 las petroleras pierden mucho terreno, hoy representan 2% del mercado mundial, el resto lo tienen las empresas estatales, entonces pues no tienen ya mucho poder, se pueden controlar con cierta facilidad, y lo importante es, si usas esos argumentos de los años 70 o defiendes ideas de los años 30, pues es difícil que los votantes de México del 2015 te vean a ti como una opción, y eso pues creo que sería muy fácil de entender. Mauricio González, Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por su parte, muchas gracias y muy buenas noches.